conectando el potenciómetro con los cables lo que son UTP para empotrar en lo que es en la breadboard. Bien, después de terminar lo que es soldar lo que son nuestros elementos, vamos a proceder a lo que es la armadura de nuestro circuito en breadboard. A continuación, como primer paso, vamos a proceder lo que es comprobar el voltaje del puente de diodo. Primeramente, ahorita lo que vamos a hacer, el siguiente paso es medir la corriente alterna, que sería antes del diodo rectificador. Aquí, como podemos ver, en la primera fase nos daría un voltaje de 1334 voltios aproximado, ¿verdad? Y en la otra fase, teóricamente tiene que dar siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces, como podemos ver aquí, sería lo mismo. El siguiente paso sería medir la corriente continua, que ya sería después del diodo rectificador. Ahí cambiamos el tester a corriente continua y, como podemos ver, siempre sería como es un tap central, siempre ponemos la punta del tester siempre en el tap central y de ahí procedemos a medir la corriente. Y ahí, como podemos ver, ya nos da un voltaje de menos 12 y ya en la otra fase nos daría igual, ¿verdad? De 12 voltios, pero ya positivo. Bueno, el siguiente paso sería conectar los capacitores. La función del capacitor es como un filtro para convertir el voltaje sin impurezas, ¿verdad? Y como el segundo paso sería medir el voltaje en corriente continua. Sería primeramente en la parte positiva. Como podemos ver ahí, nos da un voltaje de 18.53. Y en la parte negativa sería un voltaje de menos 18.46, aproximadamente, casi igual, ¿verdad? Bueno, entonces el siguiente paso sería colocar los tres reguladores de voltaje. Como podemos ver aquí, este es un regulador de voltaje, valga la redundancia, que regula de 0 a 12 voltios. El tercero, o sea, este es un regulador de voltaje fijo, de un voltaje negativo de menos 12. Y como podemos ver aquí tenemos el potenciómetro. El potenciómetro básicamente es para regular el voltaje, o sea, para variar el voltaje, en otras palabras. El siguiente paso es medir los voltajes en los reguladores de voltajes. Primeramente aquí tenemos el regulable fijo de 5 voltios. Ahí, como podemos ver, una comprobación de lo que les estoy mencionando. Es eso, 5 voltios fijos. Y el siguiente es un voltaje regulable de 0 a 12 voltios. Ahí, como podemos ver, una comprobación. Si nosotros regulamos con el potenciómetro, podemos ver que el voltaje aumenta, ¿verdad? O disminuye, dependiendo de qué voltaje queramos. Podemos ver lo que es nuestro proyecto finalizado, lo que es una fuente variable. Básicamente el objetivo de este proyecto, o el objetivo de la fuente, es convertir un voltaje alterno a un voltaje continuo, ¿verdad? En la gráfica sabemos que el voltaje alterno se comporta como una onda senoidal, o sea que varía en el tiempo, mientras el voltaje continuo es una línea recta que no varía en el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a darles una explicación más detallada de cada elemento que compone el circuito. Primeramente contamos con un transformador. Lo que hace un transformador es proveer energía, ¿verdad?, a nuestro circuito. Y seguidamente contamos con un diodo rectificador. La función del diodo rectificador es básicamente convertir la energía alterna a continua, pero para ello contamos con un arreglo de capacitores. Lo que hacen los capacitores es almacenar energía, ¿verdad?, o almacenar un poco de carga hasta que la otra señal del diodo rectificador sea un voltaje más exacto, por así decirlo, ya rectificado. Por ejemplo, sabemos que con el diodo rectificador tenemos un voltaje de 13 voltios, valga la redundancia. Después, cuando ya pasa del arreglo de capacitores, el voltaje que tenemos en para ese entonces es de 18 voltios. Después podemos ver que tenemos los reguladores de voltaje. En este caso son 4 reguladores de voltaje. Tenemos primeramente, este es el regulable, que va de 0 a 12 voltios. Seguidamente contamos con lo que es el de 5
voltios fijos y por último contamos con uno que es de 12 voltios fijos. Básicamente lo que hace cada uno de ellos es fijarnos un voltaje específico dependiendo de la configuración de cada uno. Ahora vamos a proceder a comprobar los voltajes de cada uno de los reguladores de voltajes. Primero, básicamente el tester tiene que ir la punta a tierra, conectamos a tierra y ahora vamos a comprobar los 12 voltios regulables. Para ello, mi compañero nos va a regular el voltaje, que nos va a hacer, primeramente vamos a subir el voltaje ahí, vamos a poner bien esto. Y podemos comprobar ahí que el voltaje varía. Ahí con el potenciómetro podemos variar el voltaje y sabemos que tenemos un voltaje máximo de 15.2 y vamos a comprobar el voltaje mínimo. Podemos ver ahí que nuestro voltaje disminuye, lo mínimo es de 1.3. Ahora vamos a proceder a medir el voltaje fijo, que este en teoría tiene que darnos 5 voltios y básicamente ahí está comprobado, 5 voltios. Y por último tenemos el de 12 voltios fijos, podemos comprobarlo, 11.9. Ahí tenemos exactamente 12 voltios. Y eso sería todo lo del proyecto. Muchas gracias, espero que lo hayan entendido.